Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde usted participar a través del @EcoTV Panamá en Twitter y también en Instagram y Facebook EcoTV Panamá. Hoy se realizó otra audiencia ante la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional por el caso que se le sigue al magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna. Se autorizaron varias medidas o varias de las peticiones hechas por el fiscal de este caso, Pedro Miguel González, por parte de la Subcomisión de Garantías como conclusión de la audiencia del día de hoy. Por un lado, se autorizó ingresar a los dos apartamentos del magistrado separado Alejandro Moncada Luna, uno en el edificio Ocean Sky y el otro en el edificio Santorini. El propósito de esta solicitud de la Fiscalía es realizar peritajes que puedan ponerle un valor a las mejoras que se han realizado en estos apartamentos, porque según el valor conocido no están tomados en cuenta las mejoras que se puedan haber realizado a los mismos. Por otro lado, la Subcomisión de Garantías también permitió que se accediera a los correos electrónicos de Ana Beatriz Pouche, antigua empleada de confianza y abogada de Alejandro Moncada Luna, es decir, comunicaciones que tenía ella, no sabemos si con el magistrado Moncada Luna o con otras terceras personas, y que el fiscal considera que pueden servir de evidencia para demostrar los cargos que se le siguen o los que se le fueron presentados al magistrado Alejandro Moncada Luna. La decisión, como decía, fue tomada hoy por las juezas de garantía Zulay Rodríguez, Ana Matilde Gómez y Kathleen Levy García. Además, se autorizó realizar prácticas de pruebas caligráficas a Alejandro Moncada Luna y a Ricardo Alberto Calvo Latorraca, es decir, o mejor conocido como Ricky Calvo, a fin de hacer un cotejo con una escritura encontrada en el despacho del separado magistrado. Recordemos que el señor Ricky Calvo no solo ha sido con recurrencia visto con el señor Alejandro Moncada Luna, sino que incluso algunos lo mencionan como el 10º magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y acompañó a Pipo Virsi cuando éste compareció ante el fiscal Pedro Miguel González en la Asamblea Nacional. Veamos qué resulta de estas pruebas caligráficas. Las juezas también dieron su aval a la aprehensión de 3 vehículos y 2 cuentas bancarias adicionales a nombre de la firma Reina y Asociados, que fueron cauteladas el pasado 13 de diciembre porque, según la Fiscalía, se determinó que desde estas cuentas se transfirieron más de $500,000 a cuentas que ya habían sido previamente aprehendidas por la Fiscalía. Esto fue lo que explicó el fiscal Pedro Miguel González. Y bueno, los 3 vehículos se describen en la información que está en los distintos medios de comunicación y que se considera que todas estas nuevas pruebas o solicitudes que plantea el fiscal Pedro Miguel González pueden llevar a colaborar con el caudal probatorio para comprobar los cargos presentados a Moncada Luna. Uno de los últimos puntos sostenidos en esta audiencia del día de hoy, y que parece ser un modus operandi en este tipo de casos, y recuerdo la situación que se dio recientemente en México, uno de los carros que ha sido aprehendido, de los vehículos que ha sido aprehendido, resulta que el anterior propietario, según las investigaciones, era precisamente el representante legal de una empresa contratista del órgano judicial. Contratista del órgano judicial durante el tiempo en que Alejandro Moncada Luna era el presidente del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia, y por ende tenía potestad discrecional o decisión sobre ciertos actos comerciales o ciertos contratos públicos, en este caso con el órgano judicial. Gonzalo Moncada Luna, el familiar y abogado en este momento de Alejandro Moncada Luna, ante la renuncia hace algunas semanas del abogado Sidney Citón,
simplemente se limitó a decir que todo el proceso estaba viciado y que todo el proceso era nulo y que el tiempo les daría la razón. Las evidencias siguen saliendo y la Fiscalía sigue sacando en estas audiencias y también ventilando y poniendo en conocimiento de la ciudadanía las distintas pruebas que van saliendo. Yo creo que ya los hechos, hasta ahora, por lo menos los hechos mostrados, son contundentes, mucho más contundentes de lo que ya era la publicación inicial que hicieron los medios de comunicación, que solamente eso, lo conocido hasta ese momento, el supuesto préstamo a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, era ya de por sí bastante contundente con respecto a los cargos presentados. Ahora, con toda la información que hemos logrado conocer, más todas las piezas probatorias que seguramente todavía hacen falta por recabar, veamos al final qué ocurre cuando esto pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Ayer recordábamos, mientras hacíamos un balance de cómo había quedado la Asamblea Nacional luego de la culminación de las elecciones parciales, que a pesar de que el acuerdo de gobernabilidad o esta alianza de gobernabilidad, y siempre la trato de poner entre comillas porque creo que es más frágil que cualquier otra alianza política, este acuerdo de gobernabilidad entre el PRD y el panameñismo, sumando al Partido Popular, no alcanza para llegar a los 2/3 que se requiere de la Asamblea Nacional para poder condenar o absolver o declarar no responsable o no culpable a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que según las normas procesales aplicables para poder condenar a el magistrado Alejandro Moncada Luna o a cualquier magistrado que sea procesado y juzgado por la Asamblea Nacional, se necesitan 2/3 partes del voto del Pleno, siendo esto 48 diputados, y no es suficiente. Creo que llega solamente a 43 diputados la suma de la alianza de gobernabilidad, es decir, que se requerirían al menos 5 votos de cambio democrático. Esto es tomando en cuenta que el PRD en su totalidad y los otros partidos de gobierno voten para condenar al magistrado Moncada Luna, se harían necesarios 5 votos de cambio democrático. Ya veremos, de acuerdo a todas las pruebas que surjan a lo largo del proceso. Yo creo que ya la ciudadanía se ha formado un criterio sobre la transparencia o no del señor Alejandro Moncada Luna, y estamos pendientes del trabajo que tiene que concluir la Asamblea Nacional. En nuestro próximo bloque, clientelismo. Adelante. ECO 360.